Este tema lo he elaborado yo manualmente porque es un tema súper actualizado, ¿ya? Es lo que actualmente manejamos y hacemos en la parte clínica. No está copiado, pegado de algún lado, nada. Lo hemos elaborado manualmente con el propósito de transmitirles, ¿no?, lo más actualizado y lo más práctico posible. Bien, una de las patologías en obstetricia es la ruptura prematura de membranas. En general, se dice ruptura prematura de membranas a la solución de continuidad de las membranas corioamnióticas antes del inicio de trabajo de parto. O sea, no hay un tiempo antes del inicio de trabajo de parto. Ahora, esta ruptura puede ser pretérmino o de término, ¿no? Sigue siendo prematura de membranas, o sea, antes del inicio del trabajo de parto. No sé si está claro. Eso tiene que saber por definición. Defina ruptura prematura de membranas, ¿no? Solución de continuidad antes del inicio del trabajo de parto. Bien. Aquí he hecho unas preguntas. A ver, esta es una paciente de 30 años de edad que va a la emergencia refiriendo aparentemente pérdida de líquido transvaginal. Aparentemente. Cursa una gestación de 32 semanas calculado por la fecha de su última ciclo. La primera pregunta es, ¿cómo diagnostica ruptura prematura de membranas? O sea, ¿cómo de forma contundente podemos decir es una ruptura prematura de membranas? La primera pregunta. 2. ¿Qué estudios solicitaría para confirmar el diagnóstico? Pregunta número 3. La conducta, ¿no? 32 semanas. ¿La conducta es interrumpir el embarazo o será un manejo expectante? ¿Qué fármacos utilizaría para maduración fetal? Eso es importante saber. Y además el esquema. ¿Qué es la neuroprotección y qué fármaco usaría? Está indicado el manejo expectante en gestaciones menor a 24 semanas. Esas van a ser nuestras dudas. Y espero con la exposición del tema, al final podamos responder estos de forma adecuada. Esto es importante saber, tienen que memorizar. Gestación menor a 24 semanas se llama ruptura de membranas con embarazo previable. De 24 a 34 semanas, o 33.6 si quieren, se llama lejos de término. Pretérmino, lejos de término. O cualquiera, o sea, no. Es un embarazo, no, ruptura de membranas lejos de término. Gestación de 34 a 36.6, pretérmino, ¿no? Y de 37 para arriba es de término. Previable, lejos de término, pretérmino. Eso no se olviden, eso es clave para entender el tema. Bien, ahora sí. Definición. La ruptura prematura de membranas es la solución de continuidad
o pérdida de integridad de las membranas corioamnióticas antes del inicio del trabajo de parto. Es lo que hemos definido al inicio. Esta patología complica entre el 8 y el 10% de todos los embarazos, generando una alta tasa de mortalidad materna y perinatal. Está asociada con dos entidades que aumentan el riesgo materno y perinatal. Entonces, está asociado principalmente con infección y prematuridad. La infección, porque hay ruptura de membranas, y la probabilidad de ascenso de la infección es mayor. Y además la prematuridad, como vimos, 32 semanas, por ejemplo, es prematuro. Es la causa directa de aproximadamente el 30 a 40% de los casos de prematuridad. O sea, la ruptura de membranas es la causa de 30 a 40% de los casos de prematuridad. Los otros podrían estar asociados a preeclampsia, a DPPNI, a hemorragias, etcétera, ¿no? Pero la ruptura de membranas, 30 a 40%. Esto es lo que les dije también. RPM, o sea, ruptura prematura de membranas a término, mayor a 37 semanas de gestación. RPM pretérmino, dijimos, de 34 a 36.6, o si quieren menor a 37 semanas de gestación. Esta la cual se subdivide en, RPM pretérmino menor a 37 semanas, ¿no? Esta se subdivide en RPM previable, menor a 24 semanas. RPM lejos de término, de 24 a 33.6. Y RPM cerca de término o pretérmino propiamente dicho, entre las 34 y 36.6 semanas. Esto tienen que saber. Porque en cada etapa va a haber una forma de manejo, no es lo mismo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una ruptura de membranas? ¿No? ¿Por qué se rompen las membranas? Y aquí es donde el médico debe actuar en la parte preventiva. Esto, infecciones cérvico-vaginales y vaginosis. ¿Qué infecciones? Cándida, tricomona, vaginosis, que son los más comunes. ¿Esto podemos tratarla? Sí, ¿verdad? En el primer control prenatal, teóricamente, debemos hacer un examen especular, detectar factores de riesgo, todo. Entonces, ahí deberíamos encontrar esto y tratarlas. Que haya tenido ruptura de membranas en embarazos anteriores es un factor de riesgo. Que esta paciente haya presentado hemorragias de la primera y la segunda mitad del embarazo, o sea, amenaza de aborto, placenta previa, ¿no? Va a haber más riesgo de ruptura de membranas. Embarazos múltiples, o sea, gemelar o polidramnios, también es factor de riesgo. El bajo nivel socioeconómico, tabaquismo, trauma abdominal, ¿no? Y podemos añadir más cosas, etc. Pero creo que son los más importantes. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener? Uno, la corioamnionitis, o sea, la infección. Hay mamás, por ejemplo, que llegan a la emergencia indicando que sí he perdido líquido hace 3 días, 4 días o una semana.
¿no? Y ya vienen con dolor abdominal, con fiebre, le pides laboratorios, todo, y a datos de infección, y eso ya es una corioamionitis. Puede haber una infección posparto, o sea, una endometritis, una endomiometritis. Puede haber un desprendimiento prematuro de placenta, secundario a la ruptura de membranas. Un cuadro séptico materno, infeccioso. Membrana hialina, por la prematuridad del feto. Sepsis neonatal. Hemorragia intraventricular en el feto, que es consecuencia de la hipoxia fetal. Y enterocolitis necrotizante, secundaria a la hipoxia fetal. Estas complicaciones pueden presentarse. La etiología también es multifactorial, ¿no? No es que, digamos, solo la infección le ha causado la ruptura, sino infección, más nivel socioeconómico bajo, más hemorragia de la primera mitad, se sumó y se rompió las membranas. Menor edad gestacional se relaciona con corioamionitis. O sea, cuanto más prematuro es, más riesgo de corioamionitis. Mayor edad gestacional se relaciona con disminución del colágeno. También mucho depende la alimentación de la madre. El colágeno son las proteínas que forman parte de la estructura corioamniótica. Entonces, si esta madre se alimenta de forma inadecuada, el tejido colágeno es de baja calidad. Factores de riesgo agregados con suplementos de vitamina C y E. Por eso es importante hacer un buen diagnóstico. Aquí está. Diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos? 1. Visualización directa del líquido amniótico transcervical o en fondo de saco vaginal. Es lo que decía su compañera al examen físico. Hacemos el especular y verificamos que realmente salga el líquido. Podemos pedir que haga una maniobra de Valsalva. Puje, señora, haga fuerza, tosa. Y vemos que escurra el líquido. Entonces nos va a hacer un diagnóstico contundente de ruptura de membrana. Una ecografía para cuantificar el líquido amniótico. Obviamente, sumado esto más esto, tiene más valor diagnóstico. Prueba de la nitracina. Estamos respondiendo por si acaso la primera pregunta, o la segunda creo que. Prueba de la nitracina. Consiste en la determinación del pH de la secreción vaginal. Normalmente el pH es de 3.5 a 4.5, un pH ácido. En cambio, el líquido amniótico es más alcalino, 7.3, 7.4 de pH. Entonces, si determinamos con el test, un pH de 6, líquido, ¿no? Otra prueba de arbolización del helecho, ¿no? La muestra de líquido se pone en una plaquita, lo extendemos, dejamos secar a temperatura ambiente, observamos al microscopio y se ven típicos esas hojas de helecho. ¿Conocen las hojas de helecho? A la chicha, no tengo fotos. Pero van a ver, poner en su celular hojas de helecho o cristalografía si quieren, y se va a ver ahí. ¿No? Frotis más cristalización de líquido amniótico obtenido de fondo de saco vaginal. La cristalografía también se llama. Otro es la investigación de proteína placentaria alfa microglobulina. Esta es casi específica de las membranas corioamnióticas, entonces va a estar elevado en caso de ruptura de membranas.
tiene una alta sensibilidad y especificidad de encontrar esto. Encontramos esto con seguridad, podemos decir que es una ruptura. Sin embargo, debemos hacer diagnóstico diferencial. En el examen puede decir cuáles son los diagnósticos diferenciales de una ruptura de membranas. Leucosea, incontinencia urinaria, eliminación de tapón mucoso. Evidencias y recomendaciones. El diagnóstico se debe efectuar por historia clínica. ¿Cómo era el líquido? ¿Qué cantidad? ¿Llegó hasta el piso? ¿Mojó? ¿Toseó por las rodillas? Y por la especuloscopía. Se recomienda evitar tactos vaginales cuando se sospecha ruptura de membranas, porque cuanto más tactos, más riesgo de contaminar, infección. La cristalografía y la nitracina son pruebas útiles para confirmar el diagnóstico. No se recomienda la evaluación con prueba de nitracina ante la presencia de líquido amniótico a través del canal cervical. Obviamente, si estamos viendo de forma clara que el líquido se está eliminando por canal vaginal, no lo vamos a hacer prueba de nitracina, no tiene sentido. La presencia de ultrasonografía y oligohidramnios puede ser útil para el diagnóstico de ruptura de membranas. Obviamente descartando otras causas, ¿no? Malformaciones fetales. Había habido por ejemplo, una agenesia renal o una malformación de vías urinarias. Ese de por sí tiene oligoamnio severo. O sea, el líquido amniótico está escaso y nos puede confundir con ruptura. Entonces, descartando otras causas de oligohidramnios, una ecografía que nos indique oligohidramnios con seguridad va a estar relacionado con ruptura de membranas, ¿no? La proteína alfa microglobulina en fluido vaginal presenta una sensibilidad cercana al 99% y una especificidad del 87.5% al 100%. Evolución y pronóstico. Esto es lo que les decía. El manejo va a depender mucho de la edad gestacional. Esa clasificación no se olvide. Empezamos. Esta es la otra pregunta que estaba al inicio. Embarazos menor a 24 semanas, el manejo expectante no se justifica. Porque por eso es previable. O sea, el pronóstico es malo. Por lo que es recomendable terminar el embarazo. O sea, riesgo para la madre y la probabilidad de supervivencia del feto es casi nula. Peor en nuestro medio. Aquí. Embarazos entre 24 y 33.6 era, ¿no? No 34.6. 33.6 días se recomienda manejo expectante. Más maduración fetal. Ya no hablamos de maduración pulmonar, ya hemos aclarado la anterior clase. Entonces, embarazos entre 24 y 33.6 se recomienda manejo expectante, más maduración fetal. Ya van a ver en algunos casos, en sus hospitales, hay ruptura de membranas, hay que operarla urgente, ¿no? Ya la están operando inmediatamente. Embarazos mayor a 35 semanas, sugiere terminar el embarazo con medidas de tratamiento específicas que evalúen y busquen mejor pronóstico al binomio. Este es importante también. Pacientes con trabajo de parto
Si hay evidencia clínica o laboratorial, evidencia de corioamnionitis, además hay un compromiso fetal, con o sin muerte fetal, desprendimiento placentario, y 35 semanas si se quiere terminar el embarazo, con nacimiento inmediato del producto. Manejo de RPM en gestación menor a 34 semanas, o sea, de 24 a 33.6, o si quieren 34 semanas, porque el de menor de 24 es previable, ¿no? Y decía interrumpir el embarazo. Entonces aquí estamos, menor a 34 semanas. En todos los casos procederá a la internación de la paciente, indicando reposo y efectuando los controles maternos y fetal. Las pacientes con ruptura de membranas de 24 a 34, ¿qué sería? Lejos de término. Lejos de término deben manejarse en forma expectante. No existen contraindicaciones, si no existen contraindicaciones maternas o fetales, ¿no? O sea, corioamnionitis, desprendimiento de placenta, sufrimiento fetal. Si no existe nada de eso, es manejo expectante. Si es que hubiera, interrumpimos el embarazo. En una revisión de Cochrane del 2018, se revisó el uso de antibióticos versus placebo. No mostró diferencias significativas en la tasa de mortalidad neonatal. No hubo. Pero sí lo siguiente. Ha disminuido, o sea, solo con el uso de antibióticos. Ahí tal vez tu pregunta se va a responder. Solo con el uso de antibióticos ha disminuido corioamnionitis. Nacimientos dentro de las 48 y los 7 días desrandomizados. No. Se ha prolongado, o sea, el embarazo entre 48 y 7 días. Solo con el uso de antibióticos. Ha disminuido la infección neonatal. Se ha reducido el uso de surfactante. Surfactante, por si acaso, se tiene de forma sintética en fármacos, ¿no? Una vez que nace el bebé, se le pone a la vía aérea para mejorar o reducir la membrana hialina o el distrés respiratorio. Porque surfactante de forma natural producen los neumocitos, ¿no? Tipo 2. Entonces aquí el uso de surfactante como fármaco se ha visto reducido, o sea, no se ha usado tanto. Y también ha habido una disminución con la oxigenoterapia neonatal. Entonces ahí vemos, ¿el antibiótico será efectivo? Sí, ¿no? Los objetivos de la antibiótico-terapia son prolongar el tiempo de latencia hasta el parto. El periodo de latencia es desde el momento que se rompió las membranas hasta el inicio de parto. Eso es el tiempo de latencia. Entonces, el objetivo de la antibiótico-terapia es prolongar el tiempo de latencia. Reducir la morbilidad infecciosa materna neonatal. Este es el esquema. La terapia con antibióticos para ruptura de membranas lejos de término debe darse por 7 días. El examen va a decir por 4 días. Ustedes van a poner verdadero y ya. Mal. 7 días.
como cualquier antibiótico o antimicrobiano, ¿no ve? De 7 a 10 días. Aquí dice 7 días. El esquema. Las primeras 48 horas, ampicilina 2 gramos endovenoso cada 6 horas, más eritromicina de 250 miligramos intravenoso cada 6 horas. Las primeras 48 horas. Luego continuar los siguientes 5 días con amoxicilina 500 miligramos vía oral cada 8 horas, más eritromicina 250 miligramos vía oral cada 6 horas. Ese es el esquema. Ay, ¿qué antibiótico le puedo dar? Le pondremos endovenoso, cefalosporina, no sé qué, nada. Como alternativa o en caso de pacientes alérgicas a la penicilina, para profilaxis se recomienda eritromicina 250 miligramos vía oral cada 6 horas durante 10 días posterior al diagnóstico de RPM. O clindamicina 900 miligramos endovenoso cada 8 horas por 7 días. Esa es la alternativa. Seguimos en lejos de término. Esta es la otra pregunta. Corticoides. Un esquema único de esteroides antenatales debe administrarse para maduración fetal. La anterior vez ya les había dicho. Les le pondremos su corticoide. Les reforzaremos su corticoide. Falso. Aquí. Esquema único. Debe administrarse para maduración fetal entre las 24 y 33.6 semanas. Para reducir el riesgo de... Aquí está. Por esto les dije que se dice maduración fetal. Síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante y mortalidad perinatal, sin que se relacione con un incremento del riesgo de infección materna. Está claro, ¿no? Ahí está el esquema. Esto de memoria. No hay dónde perderse aquí. ¿Cuántas semanas de embarazo? 24 a 34. Ruptura de membranas. Esto, directamente. Si no tienes este. La primera es la mejor opción. 2 dosis de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas de diferencia, total 24 miligramos. ¿No? O sea, hoy le pongo 12 miligramos, mañana 12 miligramos, 24 miligramos. No tenemos, se acabó. Entonces pasamos a la dexametasona. Estas son 4 dosis de 6 miligramos cada 12 horas, un total igualito de 24 miligramos. 6 hoy día. Mañana 6, igual 24. Bien, las ampollas vienen de 4 y de 6 miligramos, ¿no? ¿Qué prevenimos con la administración de los corticoides? Es 1, distrés respiratorio, hemorragia intraventricular. ¿Qué dijiste? Enterocolitis necrotizante y sepsis neonatal. 4 cosas. La tocólisis. La tocólisis se refiere a la uteroinhibición, o sea, darle nifedipino o cualquier otro fármaco antiespasmódico. ¿Qué dice? A ver, referente a eso. ¿Damos o no damos? La finalidad de realizar tocólisis es postergar el parto, por lo menos para facilitar la maduración fetal, y o el traslado a un centro de mayor complejidad, no siendo beneficioso prolongarla por más de 48 horas. En ningún caso se utilizará tocolíticos de mantenimiento. O sea, no se debe usar. No. Es suficiente el antibiótico.
Entonces, ¿usamos tocólisis en la ruptura de membranas? No, no usamos. Las prostaglandinas son los que generan la dinámica uterina, las contracciones, cuando hay un cuadro infeccioso, ¿no? Esta es la otra pregunta que estaba. La neuroprotección. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Entonces, la neuroprotección es para prevenir principalmente la parálisis cerebral infantil y otros trastornos que pueden haber secundario a la falta del neurodesarrollo del feto. ¿Cómo hacemos? ¿No? La administración de sulfato de magnesio por vía endovenosa como neuroprotector fetal es efectiva para reducir la parálisis cerebral. Disfunción motora gruesa en un 30 al 40%. ¿Cuál es el esquema? Dosis de ataque, 4 gramos de sulfato de magnesio endovenoso en 30 minutos. O sea, 4 ampollas de 5 ml en 100 ml de dextrosa al 5%. Eso la pasamos en 30 minutos. Y la dosis de mantenimiento es 1 gramo por hora endovenoso. 10 ampollas en 500 ml de dextrosa al 5% a 40 ml por hora en bomba de infusión. Hasta terminar, pues, 1 gramo por hora. Entonces, si le estamos poniendo 10 ampollas y cada ampolla tiene 1 gramo, más o menos 10 horas, ¿no? Menor a 24 semanas, previable, lo que les decía. Se debe informar adecuadamente a los padres de los riesgos y el pronóstico tanto fetal como materno. Como les decía, generalmente es malísimo el pronóstico. Interrumpir el embarazo. Ahora acá, lejos de término estábamos, ¿no? Ahora esto es pretérmino. O próximo a término, creo que decía, ¿no? La definición. Esto de 34 a 36.6 representa el 3% de los embarazos y es responsable de una tercera parte de los nacimientos prematuros. Lo mismo, antibiótico, el manejo es expectante, igualito. No necesariamente ya hay que interrumpir el embarazo. Como ya es mayor a 34, ya lo operaremos. Nada. Expectante. Igual, penicilina, dosis inicial de 5 millones de unidades internacionales, seguido de 2 millones cada 4 horas de B, o ampicilina endovenoso, dosis inicial de 2 gramos, seguidos de 1 gramo cada 4 horas. En caso de alergia a la penicilina, usar clindamicina, endovenoso, 900 cada 8 horas, endovenoso, ¿no? También se puede hacer tromboprofilaxis. Pero actualmente en la práctica no he visto, ¿no? Pero el riesgo, digamos, ¿no? El embarazo y el puerperio aumentan el riesgo en 5.5, como así también la hospitalización mayor de 4 días. Es de 100 a 130 veces más que la población general. Cuando una mujer presenta un índice de masa corporal igual o mayor a 40, el riesgo es 6 veces mayor. Entonces, a veces se recomienda la tromboprofilaxis en estos casos. A veces una de las terapias es la amnioinfusión, ¿no? Transfunde solución fisiológica con el objeto de expandir el líquido intraamniótico. Puede ser transcervical. Mejoró, dice, el pH de la arteria umbilical fetal en el parto y redujo las desaceleraciones variables persistentes durante el trabajo de parto. O sea, la amnioinfusión de alguna forma ha mejorado, ¿no? Pero también puede haber la amnioinfusión transabdominal por una punción con una aguja. Se ha visto reducción de la muerte neonatal, la sepsis neonatal, hipoplasia pulmonar y sepsis puerperal.
En conclusión, nos dice que los resultados son limitados por falta de solidez en la metodología. Actualmente en la vida práctica, al menos aquí en Cochabamba, y me atrevo a decir en Bolivia, nadie hace las infusiones porque son invasivos. La tocólisis que les decía, la uteroinhibición, no se justifica posterior a las 34 semanas. Concluye que en mujeres con RPM sin contraindicaciones para continuar el embarazo, el manejo expectante con monitorización cuidadosa se asocia con mejores resultados para la madre y el bebé. O sea, no necesariamente, como les decía, que interrumpiría el embarazo. Se puede hacer un manejo expectante. Obviamente monitorizando al feto y controlando también a la mamá que no tenga riesgos de infección, ¿no? Cualquier otra complicación. También establece como recomendación nivel B, basada en evidencia científica limitada e inconsistente, que tanto el manejo expectante como el parto inmediato en pacientes con RPM entre las 34 y 37 semanas de gestación son una opción razonable. O sea, podemos interrumpir, como también podemos hacer un manejo expectante, pero depende a las condiciones, pues. Interrumpimos cuando hay factores de riesgo, o expectante cuando no encontramos ninguna de esas. Estos son reportes, y además en inglés. En consecuencia, se recomienda un manejo expectante para una ruptura de membrana sin complicaciones antes de las 37 semanas de gestación. Grado de recomendación A. En todas las pacientes con ruptura prematura de membranas entre las 34 y 37 semanas debe ser examinada la edad gestacional cierta, la presentación fetal, el bienestar fetal, ante la presencia de evidente infección intrauterina, desprendimiento de placenta normoinserta o evidencia de compromiso fetal, puede ser sufrimiento, el nacimiento se debe suceder a la brevedad posible. Se debe realizar manejo expectante en gestaciones entre 24 a 33.6 semanas, si las condiciones materno-fetales así lo permitan. No se recomienda manejo expectante en gestaciones antes de la viabilidad, o sea, 24 semanas. Antibiótico terapia de profilaxis. Manejo expectante en embarazos entre 34 y 36.6 semanas con bienestar fetal sin datos de infección. No se recomienda la tocólisis después de las 34 semanas de gestación.